CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. A todos ustedes un abrazo fuerte, un saludo cordial para la gente que nos ve en el centro y norte del Valle del Cauca, en los 14 municipios, 3 corregimientos, para quienes nos ven en la señal de cable, Canal 2 CNC, Teluro Producciones, y también les queremos contar que estamos en tiempo real a través de la internet, a través de nuestra página, nuestro sitio web www.teluroproducciones.com. Ustedes pueden verlos a través de cualquier elemento o dispositivo electrónico, un smartphone, una tableta o en su computador o en su Smart TV. Nuestra señal entra nítida, sin ninguna interrupción, así es que nos pueden ver, si no por cable, quienes no tengan la señal de cable, nos pueden ver a través de internet. Hoy en día pues todo el mundo tiene esta gran ventaja y esa posibilidad de conectarse a través del internet. Muy bien, seguimos en nuestro ciclo de programa, nuestra temporada número 13, año 2016, y pues vamos a hablar hoy, ya lo he reseñado a través de nuestras redes sociales, sobre un tema que está en un terreno complejo y esperamos todos, quienes somos amigos de la paz, que se pueda concretar. Es un tema nacional, pero también es un tema que nos toca a nosotros, a los tulueños, y este programa obviamente trata de generar unas opiniones para que la gente que nos ve, gente muy interesante, a quienes yo agradezco siempre la sintonía, pues puedan generar una serie de conclusiones y además pueda servirles en sus comentarios, en el aporte que tenemos que hacer cada uno de nosotros en este tema de la paz, porque también, aunque parezca mentira, es que aportamos nosotros, ¿no? Siempre quedamos es que puede aportar el gobierno, que aporta los gobiernos de turno, ¿no? Es cómo aportamos nosotros que hacemos parte de este Estado colombiano. Para hablar del tema, para tocar algunos puntos de todo este proceso y para hacer un poco más de claridad, pues hemos invitado hoy al doctor Antonio Ávila Barbosa, abogado, que nos acompaña hoy y a quien le decimos muchas gracias por estar aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Con mucho gusto. Muy bien, doctor Ávila Barbosa es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, de la capital de la República, ¿no? Sí. Él es columnista político, es catedrático, también da sus opiniones, generalmente aquí los hemos requerido en esta casa de Teluro Producciones en eventos y en actividades cuando tienen que ver con el tema público y político. Ha trabajado durante muchos años en algunas administraciones públicas en la parte de derecho administrativo, es especialista en derecho constitucional, entonces nos puede dar hoy muchas luces en este tema. Doctor Ávila, lo que yo quiero comentarle para iniciar es qué tan cerca o qué tan lejos estamos realmente de vivir por fin en Colombia una paz, es decir, el término de la guerra. Bueno, la verdad es de que de la forma en cómo se viene manejando el proceso, yo la verdad veo que podamos en los próximos 20, 30 años decir de que estamos consiguiendo la paz en el país. La verdad es de por la forma en cómo se viene manejando, la polarización que ha generado el mismo proceso en el país, yo la veo muy difícil de que la podamos llegar a materializar. Parece increíble de que como tenemos que partir de un presupuesto de que el proceso de paz no vivió un proceso de socialización, de llegarle a la comunidad para efectos de entender, de asimilar detrás de qué se iba a buscar con los enemigos del Estado. Ante esta situación y con la formación que trae nuestra sociedad, porque no es nada fácil una sociedad que viene 50 años trasegando un conflicto
su formación ha sido bélica, su formación ha sido de inyección diaria a través de los medios de comunicación, históricamente, de el revertir ese odio de parte de la sociedad en respaldo al Estado contra los enemigos del Estado que llamamos guerrilla. De esta forma, al no darse un proceso previo de socialización de lo que se nos venía, ahí estamos viviendo las consecuencias. Tenemos a una sociedad polarizada, cuando en cualquier parte del mundo el que se hable de un proceso de paz, eso convoca a la unidad. Precisamente con esa formación y esa estructuración bélica que trae nuestra sociedad, nos encontramos en que desembocamos en una polarización. Ya ahora no son la sociedad como tal, es decir, hablemos de la sociedad de esta parte de la legalidad, la que tiene el respaldo del gobierno y de la sociedad como tal, lo mismo que a nivel internacional, sino que contra esos enemigos del Estado, sino que esos enemigos del Estado, ya conocidos como guerrilla, están estructurados, formados allá en determinada parte, y nosotros acá terminamos agarrados entre nosotros. Los que éramos la unidad terminamos divididos y polarizados. Entonces, no la veo fácil porque precisamente debido a la falta de preparación, a la falta de a lo que es la falta de educación, a la falta de didáctica, del dinamismo del mismo proceso, nos encontramos con esta polarización. Bien, remontándonos un poquito al pasado, debe conocerlo mucho más usted que yo, sin decir que, bueno, ni que yo soy tan joven ni que usted esté tan viejo. Vale la pena decir, comienza realmente esta guerra que estamos viviendo hoy, que dio nacimiento a estas fuerzas bélicas como las FARC, como luego vino el ELN, EPL, a partir del 9 de abril, que ya muy poquito lo vamos a celebrar, cuando fue la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Veía yo y revisaba un poco las confrontaciones que venían también y todas las jugadas que se hacían en esa época, que había también cierta confrontación, doctor Ávila, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues el bipartidismo antes de llegar, o que no se le permitió ni siquiera abordar una campaña presidencial, que en ese caso sería la segunda de Jorge Eliezer Gaitán, la presidencia de Mariano Ospina, si no estoy mal. A partir de ese 9 de abril de 1948, podemos decir, ¿comienza toda esta guerra en Colombia? ¿O antes también, casi que por idiosincrasia, veníamos en una serie de confrontaciones, digamos que conceptuales, pero casi que muy tirados a esto que vivimos hoy en día? Mire, la historia nuestra ha sido sangrienta. No debemos de olvidar que la historia tiene como referente a partir del 12 de octubre de 1492 como la fecha del descubrimiento de América, eso hablándolo oficialmente, y desde allí arranca un proceso de colonización, de sometimiento violento, porque fue una conquista sangrienta, el llegar a estos territorios, estos conquistadores que venían en búsqueda pues de tesoros y demás de lo que ya conocemos en la historia, este encerramiento que vivió el grupo social y su exterminio como tal, llevó a que los que no murieron en esta conquista violenta se sometieran a ese invasor extraño que llegó a ejercitar su gobierno en estos territorios conocidos como colonias. Luego de ese proceso sangriento de conquista, se vienen 300 años de una falsa tranquilidad, de una falsa paz, hasta que inicia el 20 de julio de 1810. Desde allí vivimos los 10 años de la patria boba hasta el 7 de agosto de 1819, y desde ese día a hoy no hemos parado un solo día de matarnos entre nosotros mismos. Entonces, el referente histórico nuestro ha sido violento, ha sido sangriento, siempre en la pugna por el poder, entre eso que vino a generar posteriormente
un sistema, un manejo gubernamental por parte del Estado y sus operadores excluyente totalmente, lo que vino a sembrar la injusticia social, que es de donde se prendieron a partir de 1964 lo que hoy conocemos como las FARC, para efectos de que ese fue su combustible que los llevó a que surgieran a pelear en contra del Estado en búsqueda de una justicia social. Doctora Águila, volviendo nuevamente, haciendo un poquito interesante el abordaje que hace usted desde el punto de vista histórico y de realmente casi que por qué desembocamos acá en un abordaje de nuestras tierras por los españoles, pues una colonización sangrienta y de sometimiento, nos encontramos aquí en este espacio hablando de paz. Hay unos acuerdos adelantados ya, sobre todo con las FARC. Había unas fechas, y era una fecha a finales del mes de marzo, en el cual había definido el año anterior el presidente de la República que para esa fecha ya estaba acordado el cese o el rompimiento de la guerra y un acuerdo de paz. Colocarle fechas a estos procesos realmente resulta contradictorio y demasiado peligroso. Estamos de acuerdo, yo lo veo así. Tenemos que partir de una situación, y es que precisamente de la forma como yo lo he enfocado, dada esa falta de socialización del proceso, se convierte el tiempo en un factor enemigo, en este caso para el gobierno del presidente Santos, porque tiene un afán de producir resultados políticos. Es decir, hay otros intereses que juegan paralelos al proceso de paz. Pretender que un conflicto de 50 años, en donde tenemos que partir de un presupuesto, y es que nos estamos matando nosotros mismos, es pueblo matando pueblo, y pretender que esto lo vamos a organizar como preparar una torta, una comida a la vuelta de 2, 3 años, no. Para mí es equivocado pretender de que estos procesos se van a dar así como sople y haga la botella. Pero no se puede dilatar tampoco, digamos que parte del claro, gobierno de Santos, manera del primero, indefinida tampoco, pero sí requieren el tiempo necesario. Y más como lo he sostenido, y para mí, sigo diciéndolo, es un punto débil dentro del proceso de la negociación, la falta de socialización del proceso. Es por eso como vemos que quienes no comparten o quienes dicen no compartir la forma como se viene negociando, porque se habla de que se negocia con impunidad, esta parte que ha polarizado a la sociedad, le han sacado más partido a ese proceso, a eso que ellos están sembrando en la división del proceso de paz, que el gobierno mismo y las FARC, para efectos de confluir y buscar el respaldo de la sociedad, lo que nos ha llevado a la polarización en que nos encontramos. ¿Debido a qué? A esa desventaja en que se encuentra el gobierno frente a esa parte, y es la falta de preparación, de socialización del proceso. Más si tenemos en cuenta, usted recordará que el presidente Santos dijo que la agenda se iba a manejar, gran parte de la misma en La Habana se iba a manejar secretamente entre los negociadores de ambas partes. ¿Esto qué ha llevado? A que a que esta parte se le explote también de manera maligna por quienes están en contra del proceso. Entonces mire que lo que debía generar unidad terminó explotando y generando la anarquía frente al mismo proceso en la sociedad nuestra. Usted, es decir, a esta altura, del proceso, ¿usted cree que sería retroceder, terminarlo? Es decir, casi que sería volver a un juego que convendría a quién. Mire, qué importante su pregunta. El país, en el estado en que se encuentra el proceso de paz, hablemos no de proceso de paz, la negociación para buscarla en un futuro,
el país debe de reflexionar, tanto los que están a favor como los que están en contra del proceso, deben de cuestionarse, Diego, a hoy, lo que hace que se inició el proceso, desde hace 8 meses a hoy, se acabaron los atentados, se acabaron los asesinatos, las tomas de pueblo, las voladuras de oleoductos. Si el pueblo en conciencia mirara esa parte nomás, los beneficios que el interrumpir esa parte violenta por parte de los enemigos del Estado y los enemigos de la sociedad, el solo hecho de sopesar, cada cual en su conciencia dirá, hombre, vale la pena parar definitivamente ese chorro, ese desangre. Y aparte de todo, no solamente el desangre económico, todo lo que representa financieramente para la sociedad, la destrucción y toda la cantidad de cosas que hemos vivido, sino el costo en vidas. Entonces, el que en los últimos 8 meses, desde que se decretó el cese bilateral, es más, y nos vamos más atrás, cuando los señores de las FARC de manera unilateral dijeron un cese al fuego, mire los beneficios que eso ha traído. Cada cual mirará, oiga, ¿de verdad que sí vale la pena negociar o no vale la pena negociar? Para mí, por eso, comparto completamente quienes analizan a nivel nacional, escucha uno los comentaristas y los mismos negociadores como Humberto de la Calle hablando de que hemos llegado a un punto de no retorno. Yo comparto ese planteamiento. Bien, me piden una primera pausa. Vamos a hablar un poquito del trámite jurídico de esto, porque ahí también inquieta a muchos lo que puede resultar de una paz negociada, que entre otras cosas vale la pena también como cifrarse, como decía usted ahora, a quiénes ha beneficiado este cese de hostilidades, por ejemplo en Tuluá, ir a Barragán hoy en día, subir a Monteloro, Santa Lucía, que han sido lugares que han estado signados por la guerra, por la barbarie. Hoy en día tener una calma y una quietud, darle una posibilidad a esas gentes de trabajar en el campo, pues cambia mucho el panorama. O sea que vale la pena como ir haciendo la evaluación y como una propuesta, no sé, a nivel nacional. Si hubo una marcha el pasado 2 que decían que no era contra la paz, sino contra Santos, que hay una serie de ambigüedades, debería salir todo Colombia, los otros que están realmente de acuerdo con la paz, para acelerar o para darle una fuerza al proceso. Muy bien, nos acompaña hoy el doctor Antonio Ávila Barbosa, él es abogado, catedrático, analista político, columnista, quien está con nosotros aquí hablando de este tema de la paz en Colombia. Una pausa, ya continuamos aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Bien, continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo hablando de este tema de la paz. Aquí hay un escrito, doctor Antonio Ávila, dice Esteban Correa García, para un portal muy reconocido que se llama Las Dos Orillas. Y le voy a leer un poco un fragmento de eso que dice así. Después de leer muchos comentarios de uribistas contra santistas y viceversa, he notado que una de las palabras que más se usa para insultar o descalificar al otro es la de ignorante. Lo paradójico es que uno se llama a los otros ignorantes en medio de argumentos falaces, cifras sin fuentes, frases de cajón, palabras soeces y muy mala ortografía. Después de 2 o 3 respuestas en la discusión ya se manda a matar mutuamente. Imagínense dónde va la cosa. Como lo está diciendo usted, terriblemente terminamos, había un enemigo declarado y terminamos son los otros, la sociedad legal en la que estamos incursos. Unos se tildan de guerrilleros, otros de paramilitares. Unos de terroristas, otros de narcoterroristas, unos que vendieron Isagen, otros de vender al Cerrejón, Carbocol, Telecom y Ecogas. Pero la verdad es que ignorantes somos todos. Ignoramos que la familia de Santos y la familia de Uribe, junto a un puñado de familias
más han gobernado este país por más de 100 años, que los industriales del país pagan las campañas y colocan al presidente y a los congresistas que más les convengan a sus intereses económicos. Ignoramos en Colombia, se pierden 2.9 billones de pesos cada año por corrupción, pasando por todos los presidentes desde hace más de 30 años. Ignoramos que Colombia es uno de los países con más desigualdad social de América Latina, también desde hace varias décadas. Ignoramos lo fundamental, ignoramos nuestra historia, ignoramos que el país ha estado igual de mal desde hace muchos años y no cambia nada. Ignoramos lo esencial, que las cosas cambiarán cuando nosotros cambiemos y seamos nosotros los que realmente gobernemos nuestro país. Así es que un escrito muy traído por lo que decía usted, que termina todo el mundo agarrado cuando la realidad en Colombia es otra. Y por eso yo le preguntaba, bueno, ¿y a quién le conviene que siga la guerra? Como decía el otro día, los muertos los siguen colocando los pobres porque al ejército van los hijos de los pobres, no los hijos de Santos. El hijo de Santos fue al ejército en Tolemaida, ¿no? En un lugar allá reservado. Él no iba ni a Putumayo, ni al Caquetá, ni al Amazonas. Y el pelotón de soldados eran los guardaespaldas de él, entonces no tiene problema. Pero bueno, sí, al menos es el primero que se atreve a irse a poner un uniforme. Sí, bueno, esa es la idea. Mientras que los hijos del otro se volvieron grandes comerciantes, ¿no? Y multimillonarios y empresarios. Bien, eso aquí pasa de todo en esos temas. Bien, y no porque no tengan la oportunidad de volverse grandes empresarios, la tienen, porque ellos son ciudadanos colombianos. Hoy había un cuestionamiento al hermano del ministro de Hacienda también, un gran contratista del Estado, dice uno, pero por Dios, ¿cómo se van a seguir repartiendo contratos entre los que están manejando el Estado? Pues por supuesto, si mañana mi papá es alcalde y yo estoy en alguna posición, pues obviamente podría ser favorecido, o si fuera gobernador. Entonces, ese tipo de cosas serían las que tendrían que comenzarse a moverse para cambiar por lo pronto un poquito de la historia, de nuestro proceder en este país. Doctora Ávila, le quiero preguntar en un tema jurídico, y ha habido mucha tela que cortar, y en esto debe conocer harto usted, que es un experto analista desde el punto de vista jurídico, es convertir a todos estos guerrilleros a la vida civil, y es decir, quitarle todos esos pecados, digo yo pecados, que aparecen desde el punto de vista del rigor penal, que a ellos lo cobija todo el tema por los delitos que tienen a cuestas. ¿Hasta dónde realmente, cuando yo veo que hay una gran cantidad, dice, ¿cómo es que no van a tener cárcel? ¿Cómo es que van a pagar condenas en esta forma? ¿Cómo es que le van a asignar unas fincas o todo lo demás? ¿Hasta dónde realmente soporta todo con el fin de conseguir la paz? Los procesos en el mundo siempre han mostrado lo que hoy conocemos como la justicia transicional. Nosotros la verdad es de que para parar ese desangre, este absurdo enfrentamiento que tenemos nosotros como sociedad, tenemos que, como se le ha llamado comúnmente, tragarnos muchos sapos. Y precisamente la falta de explicación, la falta de socialización, la falta de aplicación didáctica previa al proceso es la que estamos pagando hoy en día, y escuchamos a una parte diciendo que eso es una paz con impunidad, cuando sabemos que todos los procesos de paz llevan implícita una parte de impunidad. El que esto se aplique, esta justicia transicional, en el que se conecten muchos delitos al delito de la sedición y rebeldía, es normal dentro de un proceso de paz. Me llama la atención que lo corte, ¿cómo así que todos esos procesos traen un poco de impunidad? Claro, porque lo que ocurre es... O sea, la justicia que se le aplica a una persona común y corriente, por decir, y ahí están involucrados alguien que por asesinato o por uno u otro circunstancias, delito mayor, que tiene una pena para esa circunstancia individual, podría decirse entonces que en estos términos tendría que ser más laxa y darse unas prerrogativas.
obviamente, es que cuando nosotros lamentablemente vivimos procesos, como le digo, un proceso sangriento, acompañado del secuestro, acompañado del combustible de este proceso, de este conflicto, como es el narcotráfico, entonces no queda más remedio, si de verdad se van a buscar soluciones que conduzcan a que se acabe esta matazón, que se acabe esta injusticia social, que se terminen esas diferencias y que entre a reinar la convivencia, la tolerancia dentro de la sociedad, pues tenemos que trasegar esos caminos, así sea un camino de espinas, pero necesariamente algún día tocará hacerlo y de eso tendrá que adquirir conciencia la sociedad y sobre todo quienes la lideran, que son los encargados de desorientar a quienes, a los seguidores, porque si nosotros miramos en un país, Diego, en donde los colombianos no leen ni siquiera 2 libros en el año, entonces es fácil cogerlos a través de una cámara, a través de un Twitter, y con tirarles una piedra, con eso ya quedaron alertados y alarmados, pero falsamente informados. Exacto. Y salen detrás de esa desinformación cuando lo que están haciendo es causándole más daño al proceso. Entonces, no podemos, y en esa parte soy muy incisivo e insisto en esa falta de socialización, en que eso nos está llevando a que si antes teníamos identificado un enemigo, durante 50 años el Estado y los medios de comunicación mostrándonos que los enemigos de la sociedad eran las FARC, esos son los guerrilleros, después pasaron a ser calificados como terroristas, y de un momento a otro le vamos a dar la vuelta a la moneda, y no, hay que aceptarlos, hay que atraerlos, hay que reintegrarlos a la sociedad. Obvio que todo este andamiaje, toda esta estructura social que está preparada es bélicamente para confrontar a ese enemigo. ¿Cómo así que de la noche a la mañana, sin dárseme las razones y los porqués, tengo que aceptarlo? Entonces, mire... Ese es uno de los graves errores de este proceso. Exacto, de este proceso. Para darle un punto allí en lo que ha querido usted y explicando en todo el tema. Un grave error del proceso. Hábilmente aprovechado por quienes siempre han sobrevivido es a través de la sangre ajena, ¿cierto? La que se derrama, porque eso sí, mientras no toque mi familia, ni toque mis bienes, ni toque mis propiedades, ni mis capitales, sigamos como vamos, que como vamos bien y yo estoy en el poder. Sí, a la vida jurídica está bien lo que está planteando el gobierno, porque hay algunos que insisten en que se haga una constituyente, es decir, que se pueda nuevamente volver a meterle mano a la Constitución Nacional. Bueno. O desarrollar este plebiscito que está planteando el gobierno, en el que pues casi que por mandato de la gente definan unos puntos de que diga sí a la paz y el presidente pueda determinar ya bajo su propio fuero. Creo que eso también tiene que tener el orden del Congreso de la República, ¿cierto? Para determinar allí todas unas leyes que cobijen a esta gente, que viene muchos con temas desde el punto de vista penal. Hay una situación bien particular. Y volverse a la vida política también, que es, claro, hacia allá van ellos, claro, que es otra de las preguntas más adelante, pero primero primero quería que me respondiera esa doctora Ávila, ¿es válido lo que está planteando el gobierno o usted es amigo de lo que incluso, a mí me parece extrañamente que tienen un propio pensamiento, tanto la FARC como el presidente Uribe del Centro Democrático? Mire usted, es una particularidad, una cuestión bien singular en este país, en donde los polos opuestos se atraen y terminan pidiendo lo mismo. Es que hay una situación bien particular, y es que tenemos que partir de un presupuesto que está plenamente identificado. ¿Y cuál es? Es que quienes están en contra del proceso y que hablan de una paz sin impunidad,
están pidiendo la paz de los vencidos. Y que nosotros sepamos, analizando objetivamente lo que ha sido 50 años de conflicto en Colombia, para no hablar sino del último conflicto que hemos vivido, porque como ya le dije en principio del programa, históricamente nosotros venimos de conflicto en conflicto, el Estado nunca fue capaz de vencer a las FARC, ni las FARC fueron capaces de vencer al Estado. Dijéramos lo que, hablando como en el ajedrez, quedaron en tablas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que se sientan dos partes a pactar, porque es que esa es otra, que tampoco la gente está preparada para entender de que cuando el gobierno reconoce que hay un conflicto, le está dando legitimidad a una contraparte que él combate. Sí, la diferencia entre este gobierno y Uribe, ¿no? Uribe les llamaba terroristas, ahora el gobierno reconoce el conflicto, le dando legitimidad para poder abordar, porque mientras se llamaran terroristas, resulta que no hay legitimación de un conflicto, de un tema que se podría abordar ya en un proceso, sino que tendría que ser a la fuerza, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ocurre que en esa parte, en la parte jurídica, no podemos hablar, cuando se planteó lo de la impunidad, mire lo que dijeron las FARC en la negociación, listo, entonces vamos a sacar todo, nosotros entraríamos a aceptar las barbaridades que hemos cometido, porque es que no hay que olvidar que en una guerra no se van a repartir flores, se va a asesinar gente. Entonces, ellos fueron muy claros, listo, vamos a reconocer, entonces vamos a reconocer los pecados todos, porque es que no hay que olvidar... Los legales y los ilegales. Exacto, no hay que olvidar que en este país hay una serie de empresarios intocables que están más untados de conflicto que cualquiera. Entonces, toda esta situación que no quiere que se toque de determinada parte, entonces por eso hablan, y eso es lo contradictorio. Hablan de una paz con impunidad para las FARC, pero de la impunidad de ellos es así, nadie habla, y también tocaría hablar de ella. Entonces, aquí todo el mundo tiene que ser un proceso depurador en donde todo el mundo tiene que llegar a expiar sus culpas, a reconocer los daños que le ha producido a la sociedad, porque es que el daño ha sido parejo, el de la ilegalidad como el que está acá en la legalidad, porque no podemos, o que alguien me diga qué diferencia hay entre el guerrillero que volaba los oleoductos y allá lo hacía él por buscar hacerle un daño al Estado, y el funcionario que utilizando su cargo desde la legalidad, llevándose los millones de pesos por la alcantarilla de la corrupción. Y para cifrar también un punto, desde el punto de vista bélico, la confrontación y los asesinatos, pues hace poco, incluso todavía se sigue hablando de los asesinatos selectivos de las mal llamadas... en donde incursionaron muchos campesinos. Las famosas masacres. Los famosos procesos por los cuales están incluso el general Mario Montoya involucrados en ese tema de gente de Soacha, de algunas partes del país, que terminaban muertos haciéndolos pasar como guerrilleros. Por ejemplo, quienes marcharon el 2 de abril, usted no le escuchó a ninguno hacer referencia a protestar por el asesinato. En este año, en lo que va corrido de 2016, han asesinado a 9 líderes en derechos humanos y en restitución de tierras. Le anunciaron al país que ya tienen montados los ejércitos antirrestitución. Entonces, al paso que vamos, el posconflicto será más sangriento que el conflicto. Muy bien, vamos a una pausa, me piden una segunda pausa. Estamos hablando con el catedrático, también columnista de opinión política,
abogado, doctor Antonio Ávila Barbosa, sobre el tema de la paz en Colombia. Vamos a una pausa, ya continuamos. Muchas gracias por estar en sintonía. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. La palabra que se le llama a estos asesinatos selectivos se llama falsos positivos. Se me quedaba ahora en el tintero, no la recordaba, pero pues como para decir una frase, me disculpan y me perdonan los televidentes, nada que envidiar a las atrocidades también y cosas terribles que han hecho los insurgentes, ¿no? O sea que habrá en este conflicto también que... Ahora, la disputa es, doctor Ávila, se preguntan de un lado, del aparato militar del Estado, es cómo le van a dar el mismo tratamiento a estos que supuestamente defienden la legalidad y que entendemos no todo el aparato está realmente contaminado. Hay algunas, es decir, algunas manzanas podridas, que a unos insurgentes que también han delinquido durante tanto tiempo. La verdad es que el conflicto en la historia de la humanidad, cualquier confrontación crea un objetivo y es ganarle al contrario como sea. El conflicto nuestro no podía escapar a ese principio de la guerra y por eso aquí se ha echado mano de las argucias, de las tretas más neronianas que se pueda imaginar para efectos de acabar, para efectos de destruir, al contrario, y ganar el conflicto. Entonces, si bien hay que aceptar que una de las partes que busca la destrucción y el cambio en el Estado, el cambio en el gobierno, tomando el camino de destruir los mismos bienes del Estado, que terminan en últimas destruyendo ¿qué? Los bienes del pueblo colombiano. Todo esto fue utilizado por los operadores del poder, por esa pequeña oligarquía que tenemos entronizada y que se han turnado, porque es que esa es otra falacia histórica, Diego, que jamás nos la dirán en un informe oficial. A nosotros nos hablan de una independencia, nos hablan de una fecha, un 20 de julio de 1810 y un 7 de agosto de 1819. Cuando, ¿qué había hecho España? Los famosos chapetones, que eran los hijos de españoles nacidos aquí en América, que fueron los que empezaron a tomarse el manejo del poder económico, porque España ya consideraba suficiente el saqueo que había hecho a través de 200 años. Entonces, estos operadores... Había que adueñarse de la tierra, ¿no? Exacto. Entonces, permite que sus hijos nacidos aquí en América empiecen a operar y a manejar el poder económico de algunos apellidos que aún circundan en la alta esfera nacional. ¿Y qué hacen? Después de que Bolívar se acabó las costillas, se mató las espaldas buscando independizarnos de la colonización española, pues ya estaban sembrados y se habían tomado el poder económico, y cuando Bolívar logra derrotar, que la historia la conocemos, logra derrotar a los españoles en el puente de Boyacá de manera definitiva, después ¿a quién le tocó salir corriendo? Pues al mismo Libertador, porque lo iban a matar a él. Entonces, ¿qué terminó ocurriendo? ¿En qué quedó ese famoso proceso independentista nuestro? ¿En qué? ¿Cuál independencia?
en últimas, la mano, el látigo cambió fue de mano. Ajá. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Qué interesante hablar de todo esto y sobre todo remontarnos a procesos históricos también, doctor Ávila. A mí me fascina hablar de temas históricos y cada vez que veo documentales y cada vez que veo libros sobre la historia de Colombia, me gusta abordarlos porque realmente es un poquito conocer toda la historia. Yo veía hace poco toda esa historia desde el punto de vista de la hegemonía política, ¿no? Y cómo esos movimientos estratégicos que se ven hoy se veían en esas otras épocas y cómo Gaitán en algún momento luchó por fuera de ese partido liberal consolidado, de los Alfonso López Pumarejo, de toda esa gente y cómo después cambiaron, o sea, a mí me parecía absurdo en algún momento que veía de la historia cómo Laureana Gómez apoyó en algún momento a Jorge Eliezer Gaitán tratando de sumar unos poderes a favor de ellos como conservadores. Es decir, hay una serie de cosas apasionantes en ese tema y nos quedaríamos aquí mucho tiempo. El tema es, ya terminándose el programa, es, nos tocará que ver a Timochenko, a todos estos negociadores y directivos de las FARC ocupando grandes posiciones, que congresistas, llegando a ser ministros, y nos toca realmente como de ver eso y volver a repetir lo que usted ha dicho, como no se nos ha hecho todo un proceso realmente de ambientación, pues eso nos va a traumatizar realmente bastante. Le contesto con esta pregunta. ¿Acaso ya olvidó, igual se la dirijo a la teleaudiencia, ya se olvidaron de que en pleno Congreso de la República estuvieron los cabecillas paramilitares Mancuso y asociados, y allí en pleno el Congreso de la República de pie aplaudiéndolos, cuando se nos decía de que, y fue una inyección que nos fueron poniendo poco a poco, de que el 35-40% del Congreso estaba allí por los paramilitares, y lo dijo el señor Mancuso, y se pararon y lo aplaudieron. Mire usted que el país no sintió ese sapo que se comió, pues que es lamentable y va a ser muy duro para aquellos que no ven más allá de las narices el tener que ver algún día, si no esos personajes, su descendencia, también en los puestos del poder. Algo tendrá que hacer en contraprestación también. Claro, porque es que precisamente a eso tenemos que llegar, a la concordia, a la convivencia, a la tolerancia. Hoy usted menciona eso y le llueven rayos y centellas, pero allá debe conducir un verdadero proceso de paz en su culminación. Bien, doctor Ávila, se nos acaba el tiempo. A esta altura, o sea, como para hacer como colofón ya a esta charla, y gracias a sus opiniones que nos ha brindado hoy, es realmente estamos demasiado avanzados como para otros. ¿Sería una gran pérdida no aprovechar este proceso de paz? Claro, lo que le decía ahora, mire usted, 0 atentados, 0 tomas, 0 muertos por parte de la guerrilla de las FARC. Esto, allí está el beneficio. Hay que continuar con él, es mi pensar, con mucho respeto por quienes se opongan a él, a lo que tenemos que hacer los colombianos, pero el de sangre tiene que parar. Yo creo que es coherencia, es concordancia, es armonía el que los colombianos pensemos y apoyemos el que tenemos que dejar de matarnos. Antes de que me pidan, porque ya estamos muy cerquita de culminar, leí una columna suya hace poco interesantísima, hablando del exfiscal, del hombre que se fue, de Eduardo Montealegre, lo quiero felicitar, impresionante, me parece que muy resumido y muy contundente lo que ha dicho usted, de un fiscal que se va, que entre otras cosas, diría uno, esos funcionarios en esos altos rangos de control como la Fiscalía, como la Contraloría, como la Procuraduría, también le vendría bien que hubiera cierta imparcialidad y cierto orden desde esos órganos para contribuir a la paz. ¿Qué tanto podría beneficiar teniendo realmente ejecutores de esos órganos de control
pues al menos por la línea, como bien centralizados. Diego, estamos tan mal en ese aspecto que los altos cargos del Estado y más los órganos de control, como los que usted ha mencionado, sus funcionarios los convirtieron en trincheras. Lamentable. Bien, muy bien. Se nos ha terminado el tiempo, doctor Ávila, pues muchas gracias por habernos acompañado. Seguiremos hablando. El anhelo de todos, de nosotros, y yo sigo diciendo que también me le juego a la paz, y el anhelo de todos es que este país podamos decir, pues no, salir de la paz no quiere decir que seremos un país boyante, ¿no? O que tendremos una economía parecida a la Suiza o a los holandeses. Vamos a tener dificultades desde ese aspecto, ¿no? Pero por lo menos estaremos dejando un lastre que yo creo que ya es hora de separarlo de nuestras vidas. Cerrar la llave que está botando la sangre, con eso sería suficiente. Muy bien, muchas gracias, doctor Ávila, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Muy bien, a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya saben, todos los martes en vivo y en directo después de las 9:10 de la noche, los miércoles repetición a las 7 de la noche y repetición, no sé Marcela, estamos en repetición a la 1, los días viernes. Bueno, me dicen que hemos retrasado un poco, antes 12:30, ahora a la 1 de la tarde los días viernes. A todos ustedes, muchas gracias, muy amables por la sintonía, una feliz noche. Academia de Belleza Juanito. Estamos ubicados en la calle 36, número 2408. El teléfono es el 224-6562. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones.